Buen día, a continuación vamos a tratar el tema de la modulación COFDM. Los integrantes del grupo son Héctor Páez, Sebastián Guerrero y quien les habla Jason Moncada. Inicialmente vamos a dar un concepto básico sobre el significado de esta modulación. COFDM son las siglas de Multiplex Codificado con División Ortogonal de Frecuencias. Se trata de una modulación digital que se utiliza actualmente para transmitir, entre otras cosas, señales de televisión digital como por ejemplo TDT, radioenlaces de video, de cámara, entre otros. El sistema de modulación digital parte de la idea de transmitir los datos en paralelo, multiplexar por división la frecuencia. La información se reparte entre las diferentes subportadoras que queda dividido en el espectro en el canal que estemos transmitiendo. El problema de este tipo de modulación es que al utilizar un número importante de subcanales se necesita un número fuerte de procesos matemáticos, entre ellos la transformada de Fourier, y gracias a esto se puede generar y luego recuperar en el receptor la información transmitida. Dando continuidad al video tutorial donde se va a explicar paso a paso detallado cómo fue la creación del circuito por medio del programa de software GNU Radio. A continuación, como lo observamos en la pantalla, observamos en la parte izquierda las variables, que estas variables son las que permiten generar las muestras para configurar y aplicar por medio de cada uno de los componentes. Hacemos la validación, son diferentes componentes, cada uno tiene su configuración definida, los cuales podrán hacer finalmente la validación de dicha señal. Iniciando con la descripción, vamos a hacer la validación por parte del componente Watt File Source. Bueno, inicialmente este componente es el formato principal. En este formato principal, como vamos a observar a continuación, aquí es donde se agrega el formato inicial, que es en un formato Watt. Allí podemos validar cómo se realiza el cargue. En este momento pues lo estamos identificando. Acá miramos también las opciones o números de canales que le vamos a agregar. En este caso va a ser 1. Entonces básicamente este componente es donde se agrega el audio o el formato principal para comenzar con nuestro circuito. Adicionalmente, el segundo componente es el componente OFDM Mod. En este componente es donde se va a realizar la transformación de frecuencia a amplitud. Esto se hace por medio de una serie de Fourier. Básicamente dentro del OFDM vamos a ver la configuración que se realiza en su momento para hacer la aplicación. Vamos a validar como tal, acá es el tipo de entrada. Vemos también la modulación que estamos utilizando y vemos acá a continuación también en pantalla las demás opciones de configuración. Acá en la parte superior estamos viendo el otro componente, que es el componente WXWI-FFT. Este componente es donde vamos a hacer la validación y el muestreo de dicha señal. En este componente vemos las configuraciones correspondientes, que son configuraciones para generar el muestreo de la señal cargada anteriormente. Vemos el tipo. Iniciamos también viendo las validaciones por parte del componente. En este componente se agrega el tema de la posición, el tema de el nivel y las demás opciones para darle continuidad al proceso. Posteriormente a la validación del componente WXWI-FFT, como decíamos acá en el circuito, vemos que aparece otro componente, que es el que agregamos anteriormente, que es el multipliconstant. Este es de una de las salidas de OFDM Mod. Multipliconstant lo que permite es hacer una multiplicación de la constante, y esto lo permite configurar de acuerdo a la constante o la variable que nosotros queramos agregar. Esta es una variable de tipo complejo. Acá vemos cómo nosotros le realizamos la configuración correspondiente a los números indicados en el circuito.
Ya después de acá que seguimos con el tema de la multiplicación de la constante, pasamos al componente llamado Tortol. Este componente lo que permite o lo que genera es un acelerador. Acá vemos la ficha técnica o las partes que se configuran dentro del componente. Acá este tiene dos salidas. Una salida va a ser otro componente llamado OFDM-Demon. Este lo que permite también es generar otra frecuencia. Esta es la frecuencia y acá en esto es una frecuencia demodulada. Acá dentro de ella vemos cuáles son las características. Vemos que es una tipo de flotante. Acá vemos la modulación correspondiente que es QPSK y los valores correspondientes asignados anteriormente. Vemos el siguiente componente que es de la salida del acelerador, que es el WXWFFT. Acá vemos las configuraciones correspondientes de la ficha técnica. En esto validamos el tipo de la variable, el ID correspondiente y los datos que son los semejantes para realizar el circuito indicado. Ya finalizando, acá vemos otras dos salidas que se realizan en la señal demodulada, que es el QFOFM. En este vamos a validar el componente WXWI FFT Sync. Acá es donde se evidencia finalmente la señal de muestreo que se recibió inicialmente en el componente WattFileSource. Acá vamos a ver a continuación las características de este componente. Vemos que es una variable de tipo flotante. Acá vemos también las correspondientes configuraciones de cada celda. Y finalmente vemos el componente que es el audio sync. En el audio sync vamos a validar acá la cantidad, pues como se ve en cifras, que es kilohertz. En este momento pues tenemos 48 y acá el número de salidas, que en este momento pues va a ser como una fue la entrada, por ende sería 1 el número de salidas. Para concluir nuestro video tutorial, pues validamos anteriormente, hicimos la explicación de los componentes y las variables uno a uno, dependiendo de su ficha técnica. Entonces finalmente vemos que ya se realiza el flujo y las conexiones correspondientes con cada componente. Esto nos va a permitir observar gráficamente y visualmente la señal obtenida por medio de este circuito. Entonces por ende vamos a darle play a nuestro circuito en nuestro programa GNU Radio. Vemos que nos carga una señal en espectro de audio RX. Pasamos a espectro RX y acá evidenciamos la señal que nuestro circuito genera, que es por medio de la señal COFDM. Y en el espectro de audio original, como visualizan en la pantalla, es la señal final pues que genera el circuito. Bueno, no siendo más, concluimos nuestro video. Agradecemos su atención. Que tengan un feliz día.